Dios les bendiga, hermanas, hermanos, amigos que usted me ve a través de nuestro canal. Suscríbete aquí abajo, tocando la campanita o suscribiéndote y apoya más material de este para los ministerios cristianos. Para empezar, vamos a tocar el tema sobre la imposición de manos. La imposición de manos es una doctrina muy importante, no solamente desde la iglesia primitiva que le dio continuidad al Antiguo Testamento, sino que también la doctrina de imposición de manos es para transferir, para legar, para bendecir o para maldecir. Debemos de ver que nosotros como creyentes, cuando imponemos las manos, es para transferir autoridad, para transferir bendición a aquella persona o para interceder por una persona. No debemos nunca de apresurarnos o aligerar nuestra vida en poner las manos si no nos preparamos espiritualmente en oración, ayuno y consagración. El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 22 le dijo a Timoteo de la siguiente forma. Él le dijo de la siguiente forma, ¿verdad? Le dijo, no impongas con ligereza, le dijo Pablo a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que no participemos de ambientes que no son de Dios. Debemos de mantenernos consagrados para el Señor, inclusive de malas conversaciones que corrompen al creyente. Igualmente, nosotros si en nuestra vida hemos fallado porque somos pecadores, eso estamos conscientes. Pues si yo me siento mal, primeramente debemos de pedirle perdón a Dios, la misericordia a Dios, para que Él nos limpie, Él nos toque y Él nos dé, amén, y nos capacite para servir en el ministerio. No podemos venir delante de la presencia de Dios y ministrar a otros sabiendo que estamos mal. Primeramente buscar su presencia, ¿verdad? La palabra de Dios dice, hermanos, aleluya, que no hay pecado oculto que no haya de salir o de manifestarse. Entonces nosotros, como creyentes, debemos de pedirle perdón a Dios, consagrarnos para Dios, para el ministerio. Ahora, hermanos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos da algunas bases bíblicas, porque como digo, eso no nació en la iglesia primitiva, en la iglesia de los Hechos, hasta la fecha, sino que eso corre desde tiempo atrás. En el Antiguo Testamento siempre, ¿verdad? Cuando un sacerdote levita o el mismo Aarón o un levita iba a consagrar una ofrenda en propiciación de sus pecados, dice la palabra de Dios en Levítico 1:4 que pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para la expiación suya. Entonces, el sacerdote siempre imponía las manos sobre la ofrenda para propiciación, para liberación de ese pecado. Hay que ver una cosa, entonces la ira de Dios se aplacaba sobre el pueblo y sobre el mismo sacerdote. Entonces debemos de tomar en cuenta que imponer las manos, amén, nos trae a nosotros una consagración, amén. También la imposición de manos nos da una delegar autoridad, nos da también un liderazgo sobre los líderes. En el libro de Números, capítulo 27, versículos 18 al 21, el mismo Moisés hizo como Jehová le había mandado. Pues tomó a Josué, lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como Jehová le había mandado por mano de Moisés. O sea, Moisés estaba escuchando la voz de Dios, impuso las manos, gloria al Señor, sobre este joven llamado Josué, y estaba delegando un cargo. Entonces, imponer las manos es delegar, es delegar autoridad sobre aquella persona que estamos orando. Igualmente, cuando los presbíteros, cuando una junta directiva está orando para posición de un pastor o un ministro, ¿verdad? Están delegando el poder y el liderazgo sobre una iglesia, sobre un grupo de personas. Gloria a Jesús. Entonces debemos de ver que eso sirve para delegar. También imponer las manos servía para bendición. Acordémonos que cuando Jacob, ¿verdad?, se acercó y besó a Isaac, ¿verdad? En Génesis 27:27 dice que Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos. Aleluya, y le bendijo. Hay que notar que Jacob había sido engañador, se había puesto pieles que tenían vellos
para engañar a su padre, ¿verdad? Isaac, para recibir la bendición. Cuando éste se acercó, le tocó y le besó y le bendijo. Entonces, el imponer una mano, el abrazar a una persona, es para traer bendición, una herencia, aleluya, a la persona. Igualmente Jacob en Génesis 48:14 dice que entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. ¿Sobre quién? Sobre la cabeza de Efraín, que era menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos alrededor, aunque Manasés era el primogénito. Él estaba dando una bendición a ellos. Igual, hermanos, cuando el pueblo antiguo, en el Antiguo Testamento, valga la redundancia, imponían y veían a alguien en pecado y lo iban a apedrear, imponían sus manos y lo apedreaban. En Levíticos capítulo 24, versículo 14 dice: el pueblo de Israel debía poner sus manos sobre la cabeza de un blasfemo antes de apedrearlo, para simbolizar que la culpa del pecado recaía sobre él. Saca el blasfemo fuera del campamento, dice el versículo 14, y todos los que leyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Oye, qué palabra, qué duro es esto. Entonces, el imponer las manos indica o señala también no solamente una bendición, sino una maldición, un castigo sobre la persona. En el Nuevo Testamento también podemos ver que la imposición de manos es una señal, para transmitir bendiciones, sanidades, autoridad y para interceder por el Espíritu Santo. Podemos ver que Dios nos dijo en su palabra que nos delegaba esa autoridad. En Marcos 16:18, tomarán sus manos serpientes y si vivieren algo mortífero no le hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, ¿verdad? Entonces, al imponer las manos a hacer una oración intercesora por alguien que está padeciendo alguna necesidad, alguna enfermedad, Dios le va a sanar. ¿Por qué? Porque hay primeramente fe en nuestras vidas. También dice que en Marcos 6:5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos el mismo Señor Jesús. Pablo, en Hechos 28:8, dice: Pablo impuso las manos sobre el padre de Publio, que estaba enfermo, y se sanó. Gloria a Jesús. A ver, también que nosotros al imponer las manos, no solamente por sanidad, es para interceder por la llenura del Espíritu Santo. Toda persona, cuando nosotros vemos a un niño joven necesitado en el altar, en una casa, en un parque, en cualquier lugar que esté buscando la llenura del Espíritu, en una campaña, en un congreso, en cualquier actividad de la iglesia, aquellas personas que están necesitadas del Espíritu Santo deberían de tener nuestro apoyo de ahí orando al lado para que esa persona reciba el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8, versículo 17 dice: Pedro y Juan impusieron las manos sobre los samaritanos que habían creído en el Evangelio y estos recibieron el Espíritu Santo. En Hechos 19:6 dice: Pablo impuso sus manos sobre los discípulos de Éfeso y el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaban en lenguas y profetizaban. Oiga, qué gran milagro de Dios, ¿verdad? Algo hay que ver acá, hermanos. Nosotros cuando oramos por una persona, igual que Pedro, igual que Juan, igual que Pablo, nunca hay que pensar, ni menos a hacernos nosotros la facultad de que somos nosotros los que llenamos con el Espíritu Santo a las personas, como lo pensó aquel hombre llamado Simón el mago, ¿verdad? En Hechos capítulo 8, versículo 18 al 23. Él, pensando que los apóstoles daban el Espíritu Santo, quería comprar ese poder, esa autoridad. Y eso no, eso viene a través de la consagración en el creyente, en los líderes, para poder ministrar a otros la bendición de Dios. Ahora, nosotros no somos los que damos el Espíritu Santo, es Dios quien derrama su presencia, es Dios quien bautiza con Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Como lo dijo Juan el Bautista allá en el desierto. Esto los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, hay que notar que la bendición viene de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos por el cual podemos ministrar a una persona, a un candidato, para que sea lleno de la investidura del Espíritu de Dios. Amén. Este hombre Simón Pedro dice que cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo:
tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues, dice el apóstol aquí, ¿verdad? Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y visión de maldad veo que estás. Vea qué palabra Pedro le dijo a este hombre, Simón, creyendo que el Espíritu Santo se podía comprar y uno darlo. No, eso proviene de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos consagrados para ministrar a otras personas. La imposición de manos también sirve para asignar el servicio. Cuando los apóstoles desde Jerusalén, la multitud estaba creciendo, eran 3,000, eran 5,000, la iglesia iba creciendo, escogieron a hombres piadosos consagrados a Dios. Y cuando escogieron a 7 hombres piadosos y consagrados a Dios, ¿verdad? A 7 diáconos, los apóstoles en Hechos 6:6 dice, los apóstoles después de orar impusieron sus manos sobre los diáconos para que sirvieran a la iglesia. Entonces estaban ordenando, estaban delegando, designando a hombres para el servicio de Dios. En Hechos capítulo 13, versículo 3, después de ayunar y orar, oiga, primeramente orar y ayunar, la iglesia de Antioquía impuso las manos sobre Bernabé y Saulo. La iglesia de Antioquía pusieron las manos sobre Bernabé y Saulo o Pablo para enviarlos como misioneros. O sea, siempre todo debe hacerse en orden y decencia. Hay que ver que ellos oraron, ayunaron, buscaron la dirección de Dios. ¿Para qué? Para asignar a Pablo y a Bernabé para la obra misionera. Gloria a Jesús. Así sea también por cada persona que quiere servir en el ministerio. Hay que también que ver que la imposición de manos es para bendecir a otras personas, como la sanidad. En Marcos, aleluya, dice 10, versículo 16, el mismo Jesús, cuando los niños venían a él, dice que los tomaba en sus brazos y los bendecía poniendo las manos sobre ellos, sobre estas criaturas, sobre estos niños. Entonces, imponer las manos es para bendición también hacia las personas. Hay que notar acá algunos consejos, algunos errores que se manejan a la hora de imponer las manos. En primer lugar, no lo haga solo por hacerlo. Si usted no ha buscado a Dios, si usted no siente su corazón, no lo haga. Si usted no se ha consagrado y eres un vaso limpio para el Señor, si no lo eres, no lo haga. Busque primeramente el consejo, la dirección de Dios, arrepiéntase, la misericordia de Dios, la cobertura de Dios, y Dios te va a usar. Como repito, somos pecadores, pero eso no nos da la facultad de estar pecando constantemente. Pero si nosotros hemos cometido un pecado sin querer, digámosle perdón a Dios. No lo hagamos solo por hacerlo. Eso está mal. Entonces debemos de saber y corresponder el momento preciso, de que el momento que nosotros estamos consagrados para Dios, vamos a dar el servicio en la iglesia. 2, si usted no tiene la fe, no lo haga. A veces pensamos que pasa una persona enferma y creemos que aquella persona no se puede levantar de ese lecho, no se puede levantar de esa cama, valga la redundancia, no se puede levantar de esa silla de ruedas. Aquella persona no va a ser sana, aquella persona no va a ser liberada de demonios. Hermanos, si usted no tiene fe, no participe. Primeramente, doble sus rodillas delante de Dios y pídele la unción, la dirección del Espíritu Santo, que Dios le faculte, que Dios le llene, que le llene el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder servir. Entonces, si no tiene fe, no participe. 3, no lo haga porque otros lo hacen. No se sientan en el compromiso de participar, de interceder con las manos, solamente porque otros lo hacen. No, como repito, esto es como las ofrendas, como los diezmos. Si usted no siente en su corazón hacerlo, no lo haga. Entonces, siempre que usted lo vaya a hacer, hágalo porque Dios está poniendo una necesidad en usted de que vaya a orar por aquella persona. Amén. Si estás participando. 4, interceder para sobresalir sobre los demás. Hay personas que Dios les ha dado dones,
de sanidades, dones de milagros, hay don de discernimiento, espíritus. Hermanos, hay diferentes dones en la iglesia, pero si Dios le usa, hágalo para el Señor. Ore por una persona, hágalo para el Señor. No se vanagloríe, que Dios es el que bendice. Así como hay hombres que predican y evangelizan, y otro pastorea, y otro levanta, la palabra de Dios dice que el crecimiento lo da Dios. Igualmente, cuando usted ora por una persona, usted lo que debemos de hacer es darle la gloria a Dios. Y estamos sirviendo a nuestro Dios. Y Dios es el que va a hacer el milagro en esa persona. Dios va a hacer que esa persona sea levantada de su lecho. Que esa persona sea investida del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Entonces, nosotros solamente somos instrumentos. No nos vanagloriemos si tomemos el lugar de Dios. No. 5. Si está participando de esas cosas que no agradan a Dios, no participe precipitadamente, como ya lo vimos. Primeramente, buscar la misericordia de Dios, que Dios nos limpie, que Dios nos perdone para poder ser servidores. 6. Si vives una vida desordenada, propiamente o completa, no lo hagas. O sea, volvemos y repetimos. Si usted está teniendo pleitos, arregle su vida en su hogar. Sea autocrítico, sea autocorrectivo y diga al Señor, como dijo aquel hombre David, límpiame con hisopo, en Salmos 51. Haga esa oración que hizo David, el rey David, ¿verdad? Que él reconoció su falta y vino delante de la presencia de Dios y le pidió, límpiame con hisopo y seré puro. Entonces debemos de poner nuestro corazón a la exposición de Dios. Igualmente, si nosotros no oramos, no ayunamos, ¿verdad? Aparte de no tener fe, o puedes tener fe, pero si usted no ora y no ayuna, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque, hermanos, tenemos que estar preparados. Jesús una vez dijo en Mateo capítulo 17, versículo 20 al 21, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, ¿verdad? Por vuestra poca fe, porque cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate aquí, allá, y pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale solamente con adoración, con oración y ayuno. En otras palabras, debemos de estar preparados espiritualmente en todo tiempo para poder servir y ministrar a otras personas. Algo importante, nosotros, ya dije, nosotros no somos que damos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo da Dios. Nosotros intercedemos para que esa persona sea llena del Espíritu Santo. Y esto nos da paso al siguiente punto. Nunca zarandee a la persona en su cabeza. Nunca la zarandee. Nunca agarre su espalda y comience ahí, recibe el Espíritu Santo. No, hermanos, porque tal vez esa persona está dispuesta y tal vez está a punto de recibir la bendición de Dios. Ya le pidió perdón a Dios. Ya se entregó al Señor después de oír el mensaje. Y resulta que llega una persona y le zarandea esa cabeza. Y le zarandea. Y aquella persona comienza, ¿verdad? Entonces caemos en el error. Ay, mira que ya está esa persona tartamudeando. Y no, es el reflejo de la acción de esa zarandeada que le estamos pegando. Eso no son, debemos de tener prudencia y discernimiento, hacer las cosas en orden y en decencia. Nunca tratemos de que una persona reciba el Espíritu Santo a través de ciertas manifestaciones extra, aparte de nuestras propias personas que están alrededor. Nunca zarandea una persona. Entonces, esto causa que aquella persona tal vez más adelante diga, hey, resulta que hasta peinadito vienen y vea cómo me dejaron, con el moño alborotado y tal vez iba bien peinado y terminó ahí con todos los pelos, ¿verdad? Porque hay gente que ora sin cuidado, sin la precaución, sin el discernimiento y sin la preparación. Entonces, acuérdense que el Espíritu Santo lo da Dios, no nosotros. Nosotros solamente oramos por aquella persona intercediendo y Dios es el que bendice. Solamente intercedemos, motivamos a aquella persona que reciba la bendición de Dios, intercedemos para que esa persona sea llena de la presencia de Dios. Número 10, intercedemos, hermanos, por las personas, es cierto, pero como consejo.
Varones, nunca abraces a una mujer. Mujeres, nunca abraces a un hombre, a menos de que sea muy amigo tuyo, que sea un hijo tuyo, que sea una hija tuya, que sea tu esposa, que sea tu esposo, una persona muy allegada a usted, de confianza. Pero si es persona que nos está visitando, acordémonos que hay personas en la iglesia que nos están visitando. Hay hombres celosos, hay mujeres celosas. Entonces tenemos que discernir eso. Orar por la persona. Amén. Sobre la persona. Sobre su hombro. Sobre su cabeza. O así, encimita. Sobre la persona. Con sabiduría. ¿Verdad? Para que esa persona sea bendecida, sea sanada, sea llena de la presencia de Dios. Número 12. Nunca debemos de orar por otras personas. Debemos de orar por la oración específica. Si una persona, han llegado personas que llegan enfermas, que llegan con una gripa, o porque están esperando un resultado de un examen, o porque les salió un tumor, o una gastritis, etcétera, etcétera, etcétera. Hay personas que llegan por una sanidad y resulta que llega alguien ahí sin conocimiento. De repente, en el nombre de Jesús, espíritu lo otro. ¿Cómo cree que se va a impactar a aquella persona? Yo venía por una sanidad y resulta que me están reprendiendo por un espíritu. Importante. Y más si le decimos, arrepiéntete de tus pecados. No, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado al altar? Y eso no significa que estamos con pecado. Llevamos una petición especial al altar, a la presencia de Dios, para que oren por nosotros. Debemos de ser sabios en este sentido. Si hay que orar por una petición específica, se ora por esa petición específica. Pues, si es por llenura del Espíritu Santo, es por llenura del Espíritu Santo. Si es por reprender un demonio, una persona, el pastor tiene la facultad, el derecho de determinar quiénes hombres y mujeres van a orar por esa persona para que sea liberada. Igualmente la iglesia debe ser sometida a un espíritu de oración y oración mientras aquella persona es liberada. Entonces, debemos de saber que lo que nosotros hacemos es para bendición de Dios. La iglesia estamos para impactar a otros. Somos el testimonio, somos cartas leídas a través de las personas. Si vamos a orar por sanidad, que la gente sea sana. Si vamos a orar por liberación, que la persona sea liberada. Si vamos a orar por apoyo a una persona, que esa persona se sienta amada. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Ahora, yo le hago la consulta, hermano y hermana, amigo. ¿Poder de qué? ¿Testigo de qué? Poder de Dios en nuestra vida. ¿Pero testigos de qué? De un milagro, de un resultado de nuestra fe, de una consagración, de cuando oramos para aquella persona, la gente que se queda atónita y salga de esa iglesia, de ese lugar, de aquella casa, aquella campaña, de aquel congreso bendecido. Gloria a Dios. Eso es lo hermoso. Decir que aquella persona llegó y salió asombrada, gozosa, porque Dios le hizo un milagro en su vida. Y no fue usted, no fui yo, es el Espíritu Santo. Fue el mismo Dios obrando a través de su presencia en aquella persona. Siempre me acuerdo que una vez en un culto, yo llegué muy mal, espiritualmente no me sentía bien. Y llegó y nadie pasaba a orar por mí hasta que llegó un amigo. Y lo voy a decir públicamente. El hermano se llama hermano Miguel. Y hermano Miguel llegó y me abrazó en ese altar. Y hermanos, sin yo abrir los ojos, yo sentí que era él, porque yo oí su voz. Y hermanos, cuando yo sentí que algo estaba fluyendo en la presencia de Dios, a mí se me vinieron las lágrimas. Yo me quebranté delante de la presencia de Dios. Y lo más hermoso, hermanos, yo sentí que esa oración de mi hermano era sincera, era leal, era de un amigo. Entonces, hermanos, cuando usted ore por una persona, que aquella persona se sienta edificada con su oración.
que se sienta ahí respaldada por esa oración. Gloria a Jesús. En Juan 14:12, ya finalizando, el Señor nos dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las cosas que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aún mayores hará. Tenemos el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el respaldo que cuando oramos, Dios va a hacer milagros. Entonces, hermanos, usted y yo somos vasos de honra, vasos de gloria que Dios quiere usar. Somos instrumentos de Dios para ministrar a otros. No caigamos en errores, preparémonos, pero lo más importante, consagrémonos en oración y ayuno para poder servir. Y lo más importante, orar con fe, creyendo que la vida de aquella persona va a ser impactada y que Dios va a traer una respuesta a base de esa oración de intercesión que hemos hecho nosotros como creyentes. Entonces, la iglesia está para impactar,